Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Vamos a ver, para comenzar, un resumen de algunos de los principales títulos de la semana. El año 2020 dejó datos alarmantes sobre el hambre en el mundo. Según un informe de organismos que integran la ONU, unas 811 millones de personas, la 10ª parte de la población mundial, padecieron subalimentación. Las regiones más afectadas fueron Asia y África. En Asia, las personas desnutridas fueron 57 millones más que en 2019. En África, el número creció en 46 millones de personas. Y en América Latina se registraron 14 millones de personas más que en 2019 que padecen esta problemática. También se verificó un aumento de casos de subalimentación en varios países de Europa, entre ellos Italia. Según UNICEF, una de las entidades firmantes del estudio, esta situación es la peor que se ha verificado en sus 75 años de existencia. Se realizó una nueva cumbre del Mercosur. Los gobiernos enfatizaron en la necesidad de apostar al consenso y la unidad. Sin embargo, el representante uruguayo dijo que es importante una apertura e inserción internacional, en línea con la negociación que su país llevó adelante con China por fuera del Mercosur. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a insistir con la reducción del arancel externo común. Por su parte, el canciller argentino Santiago Cafiero consideró que se debe contemplar una política internacional común que inserte a nuestros países en el mundo. Colombia. La ONU denunció graves violaciones a los derechos humanos. Naciones Unidas concluyó que en ese país existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales en las protestas ocurridas durante el paro nacional. De un total de 63 muertes denunciadas ante la oficina del Alto Comisionado, el organismo comprobó que 46 personas murieron en las protestas y al menos 28 casos fueron en manos de la policía. El documento también dio cuenta de 16 casos de abuso sexual durante las jornadas de protestas por la reforma tributaria. Al mismo tiempo, un informe solicitado por la Alcaldía de Bogotá y apoyada por la propia ONU, concluyó que 11 personas habían muerto en una masacre policial en otras manifestaciones en la capital colombiana el 9 y 10 de septiembre de 2020, luego de que un hombre falleciera tras recibir descargas eléctricas y golpes por parte de agentes de esa institución. El gobierno de Brasil avanza contra las leyes ambientales. La Cámara de Diputados de ese país aprobó un proyecto de ley que permite la deforestación de áreas protegidas ubicadas en las riberas de los ríos que se encuentran próximos a una ciudad. Según expertos y grupos ambientalistas, esta decisión aumenta el riesgo de inundaciones, deslizamientos y compromete los recursos hídricos del país. El Parlamento también busca derogar 3 normativas que regulen el uso de plaguicidas y agroquímicos y aprobar la Ley 6.299 fomentada por grupos terratenientes para el avance del agronegocio. La intención se suma al cambio de licencia ambiental en el Senado, la regulación de la caza deportiva y la modificación del Código de Minería, otros 3 proyectos nocivos para la preservación del medio ambiente que fueron tramitados en el Congreso en las últimas semanas. Según la Organización Panamericana de la Salud, los agroquímicos producen 193.000 muertes cada año. Bolivia resarcirá a las víctimas del golpe de Estado. El gobierno de Luis Arce creará un fideicomiso por casi $1.200.000 para el otorgamiento de créditos productivos a familiares de los fallecidos y víctimas del golpe de Estado de 2019. Tras conversaciones conjuntas y con la participación de expertos internacionales, se indemnizó a todas las familias de los 38 fallecidos con casi $15.000. El plan de reparación también contempla el otorgamiento de 1.500 becas educativas a las familias afectadas, así como un bono alimenticio. Se realizó la 20ª cumbre del ALBA TCP. La Habana fue sede del encuentro entre los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. A 17 años de su creación,
los jefes de Estado se reunieron con el propósito de definir estrategias conjuntas para enfrentar el escenario post-pandemia. Emitieron una declaración final con 44 puntos donde se destaca la necesidad de establecer mecanismos que alivien la deuda de los países de la región, con la condonación o el refinanciamiento del endeudamiento externo a nivel global. Vamos a ir a una breve pausa ahora y en el próximo bloque vamos a hablar sobre el balotaje en Chile que se realizará este domingo. Seguimos con Horizonte Sur Global. Tras décadas de neoliberalismo, en el 2019 hubo un estallido social en Chile que fue fuertemente reprimido por el gobierno derechista de Sebastián Piñera. Luego de esto, estas demandas populares terminaron desencadenando en la realización de un proceso constituyente que se está llevando adelante ahora, redactando una nueva constitución que reemplazaría a la actual que fue impuesta por el dictador Augusto Pinochet en 1980. La noticia que nos trae hoy aquí es que este domingo hay balotaje en el país hermano, en donde se enfrentarán el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, quien sacó el 28% de los votos en la primera vuelta, y 2 puntos por debajo estuvo el candidato progresista, Gabriel Boric. Hay que mencionar también que el resto de las candidaturas, que fueron 5, se llevaron casi el 50% de los votos. Destaquemos a los 3 contendientes que pelearon por el tercer lugar, sacaron los 3 entre el 11 y el 13%. Por un lado está el candidato de Sebastián Piñera, el candidato oficialista Sebastián Sichel, también una candidata progresista, Jasna Proboste, y por último Parisi, un candidato bastante raro, bastante difícil de leer a la distancia, con tintes derechistas podríamos decir, pero un discurso centrado en la antipolítica. Vamos a tratar de analizar un poco qué se puede esperar de este balotaje, porque estamos en comunicación con Carlos Ruiz Encina. Él es sociólogo, es el presidente de Nodo 21, es llamado por algunos como el referente o el ideólogo del Frente Amplio chileno. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, tremendo resumen que hiciste. Bueno, te agradezco por esta comunicación. Por supuesto, sabemos que estás bastante a las apuradas. Te O quiero sea, preguntar para estamos todos en comenzar. Chile, todo Chile está apurado. Claro. Bueno, un momento histórico realmente. Te quiero preguntar, en principio, ¿qué se puede esperar que pase con el electorado que eligió a alguno de los otros candidatos, ¿no? Bueno, a ver, primero en línea como tú lo sitúas, digamos, me parece muy bien y quizás enfatizarlo para mi hermano argentino, que los quiero mucho. Esta es una encrucijada histórica que en Chile no se había constituido prácticamente en las últimas 3 décadas, desde que se negoció el sistema político de la transición, que fue, a diferencia de lo que ustedes han vivido, muy estable, tremendo, es lo que se llama el quietismo, ¿no? De ahí vinieron creciendo protestas sociales, sobre todo desde el 2006 en adelante, que confluyen en la revuelta del 18 de octubre. Eso es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque aquí en Chile hoy se trata de negar eso. Yo insisto mucho en que el gobierno pasa de esa frase de no lo vimos venir a una suerte de ahora como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Y por lo tanto obstruir el proceso constituyente y también obstruir la posibilidad de una elección de una alternativa que esté del lado de las transformaciones sociales y políticas. Entonces, reacciona ante esa voluntad de transformación que se impone en la sociedad, que estalla, una derecha, que es la derecha más orgánica que hay en América Latina, lo decía el otro día en un medio de ustedes, digamos, más orgánica porque es un bloque muy articulado, que ya incluso no está encabezada por las alternativas de la derecha que estuvieron en las negociaciones de la transición, sino que está encabezada directamente por una extrema derecha que incluso cae, por ejemplo, en una ensoñación como la siguiente: prohibir el voto femenino, el derecho al voto de las mujeres. O
O sea, esto es talibán ya, ¿me entiendes? O sea, lo que está en juego aquí ya no es solamente un dilema entre dos alternativas políticas, es un problema de libertades y de la propia democracia, digamos, en el juego en este momento, porque obviamente iba a venir una reacción conservadora ante tal avance popular. Ahora, yendo al balotaje en particular del domingo, yo creo que el gran dato de eso es cuánta gente va a votar. Porque los porcentajes que tú entregaste, para agregar algo nuevo a lo que ya tú sistematizaste, es que el porcentaje de votación en la primera vuelta fue inferior al 50%. Eso tienen que entenderlo allá. Y porque hay una gran desconfianza de la juventud popular que se ha incubado por décadas en la esfera política. ¿Me entiendes? Y esto va más allá del voto obligatorio y el paso al voto voluntario. O sea, venía cayendo de antes. Lo que pasa es que los jóvenes populares antes no se inscribían en los registros electorales, después entró la inscripción automática y dejaron de participar. Entonces, la derecha tiene un voto duro, muy articulado, en bloque, de tanque, que si nos quedamos arriba de los 6 millones y medio, menos de 7, estamos en una situación muy compleja. Al contrario, si subimos arriba de ese nivel, empezamos a ganar, digamos. Entonces el problema es movilizar esa desconfianza con la esfera política, esa desconfianza con la institucionalidad, en el fondo, y enfrentándola, diciéndole la verdad, porque tienen muchos motivos para desconfiar de eso, tienen todas las razones del mundo, de la verdad. Esa juventud popular, que además es el principal protagonista de esta ola histórica que se ha abierto, de la movilización, fue la fuerza que abrió el proceso constituyente. Esto no fue una iluminación de la esfera política, se abrió por un parlamento sitiado por esa juventud popular. Entonces, es muy importante, su conducta es decisiva en este momento. Sí, hay varios puntos de tu respuesta que son muy interesantes. De hecho, tenía pensadas algunas preguntas en línea con las cuestiones que mencionás. Justamente la juventud fue el actor central, como bien decís, y a su vez hubo una baja participación de la juventud en estas elecciones. También leía en una entrevista, si no recuerdo, también fue en Página 12, que es la que mencionabas, si no recuerdo mal fue allí, que decías que había una lectura lineal y por lo tanto equivocada en vincular el estallido social con los votos hacia la izquierda, digamos, que esto no se daba así. Te quiero preguntar qué lectura conjunta se puede hacer de los dos contextos, ¿no? Del contexto post-estallido, o vos me dirás si se puede hablar de que se terminó ese estallido, y actual proceso constituyente, y por el otro lado, las elecciones que enfrentan a dos candidatos que, si bien son muy distintos, también representan algo diferente a lo que se venía dando en Chile en las últimas décadas. Mira, a ver, absolutamente. Primero, voy a partir por atrás y después vamos. Las fuerzas políticas que protagonizan las negociaciones de la transición a la democracia, así como me estoy yendo para ustedes a ver cómo ponerse los tiempos pre-Alfonsín, digamos, ¿ya? Que aquí en Chile son a finales de los 80, con un Pinochet que queda vivo, y es un factotum de la transición. Esas fuerzas políticas prácticamente se hundieron en la última elección, tanto de la concertación, PPD, el PS, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, como de la de derecha, la UDI y RN. Entonces surgen dos figuras que vienen de fuerzas que no fueron las protagonistas de la transición, lo cual está significando ya de facto una reorganización muy fuerte del mapa político chileno. Este partido conservador de Cast, republicano, no existía antes, ¿no? Y bueno, el Frente Amplio es de constitución en medio de las movilizaciones del 2011 hacia adelante. Y Gabriel viene de esa tradición, que ni siquiera para tradición, porque es muy reciente, digamos, aunque son tiempos muy intensos, ¿no? Ahí se construye la figura de Gabriel. Bueno, segundo, si tú te fijas, gran parte de la movilización, o bueno, yo creo que es importante que se sepa ya de la movilización que estalla en la revuelta social del 18 de octubre, no tiene banderas de partidos políticos y tampoco tiene banderas de los viejos gremios sociales.
porque en el fondo es una nueva geografía social y cultural, y esto es importante para que se entienda ya. El neoliberalismo en Chile, que somos los conejillos de India de esta experiencia, se instala el año 75, cuando los Chicago Boys se hacen cargo de la dirección económica de la Junta Militar. Entonces tenemos la dictadura más refundacional en términos de estrategia de desarrollo capitalista que hay en América Latina. No es como el caso argentino, no es como el caso brasileño, etcétera, etcétera. Aquí se da un giro en el tipo de desarrollo capitalista que ya va a acumular 50 años. Ustedes lo vieron recién con Menem, allá fue con Cardoso, en Venezuela fue con Carlos Andrés Pérez, en México fue con Carlos Salinas de Gortari, en los 90. Nosotros lo vimos a mediados del 70. ¿No? Ya a finales de los 80 incluso queda poco que privatizar en Chile, para que me entiendan aquí ustedes. Entonces después eso continúa con apellido civil en los gobiernos democráticos, pero ya privatizando los servicios sociales, que eso es peor, porque entonces empiezas a privatizar las condiciones de reproducción de la vida cotidiana, ¿no? La educación, las pensiones, la salud, etcétera, y además con subsidio estatal, paréntesis, por la vía de voucher, en el fondo. Entonces crece el gasto social en salud, en educación, pero no se entrega para la reconstrucción de los viejos servicios públicos, sino que más bien se licita a empresas privadas para que se hagan cargo de esto. Es una especie de subsidio estatal a la acumulación privada. Yo le llamaba una especie de capitalismo de servicio público. Eso estalló. Eso estalló. Eso estalló. Entonces, y sobre esa base estaba fundada una imagen que ustedes habrán escuchado mucho, que es la del milagro chileno, ¿no? Piñera decía que éramos el oasis en América Latina, ya estamos a punto de llegar a alcanzar a los tigres o los dragones asiáticos, y ya no estamos comparando con, en fin, con Portugal o no sé qué. Eso estalló, ¿no? Eso estalló, la llamada clase media no era tal clase media, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso estalla en un contexto de mucha desconfianza de la esfera política. El Frente Amplio es relativamente reciente, ha intentado renovar esas situaciones, pero todavía va en marcha. O sea, todavía más de la mitad de la población sigue sin expresarse en las urnas. Eso es muy importante todavía. Entonces, ahí está el gran desafío, me parece a mí, central en esta situación, pero para que se pueda entender, porque me preguntaban algunos colegas y colegas argentinos, brasileños, fíjate, por los movimientos estudiantiles en Chile no se movilizan por el tema de los enfoques de la educación o la relación entre universidad y sociedad, como podría ser cualquier movimiento estudiantil, se movilizan contra el lucro. Porque las universidades estatales en Chile te cobran más de $500 mensuales por estudiar. La universidad estatal, yo trabajo en la Universidad de Chile, imagínate las privadas, para que entiendan hasta dónde llega el neoliberalismo en Chile. Las pensiones, por ejemplo, es un ahorro forzoso del 10% del sueldo, para que lo entiendan, forzoso, no tienes ninguna posibilidad de escaparte de él, porque te lo descuentan por planilla, que va a invertirse en la bolsa para comprar acciones de las grandes empresas del capitalismo chileno. Entonces, nosotros somos los sostenedores, ¿ya?, de Falabella, del Jumbo, de todas esas cosas, digamos, absolutamente, ¿no? Completamente. O sea, si eliminaran este sistema de pensiones, esas empresas se caen. ¿Me entiendes? Entonces es una explotación redoblada, si tú quieres, del salario, ¿no? Eso y otras vías más que te podría explicar. Entonces hay un nivel de privatización, de mercantilización de la reproducción de la vida cotidiana que estalló completamente. Bueno, ¿qué es CAS? CAS es la negación de todo eso y es la oferta de represión ante todo eso. O sea, puede aumentar todavía la polaridad. Claro. Eso fue puesto en un interregno por la pandemia, como decías tú. Sobre eso te quería preguntar. Social, ¿sí? Sí, perdóname, te interrumpí. No, las causas de eso están absolutamente latentes, obviamente, y es sumamente peligroso que la esfera política las desconozca, porque eso conduce a... Nadie quiere más muertos ni más mutilados, digamos, pero eso va a conducir nuevamente a una espiral conflictiva. O sea, el gobierno que salga, y bueno, yo tengo por supuesto mi opción, aparte que lo conozco personalmente, pero muy clara, digo, pero el gobierno que salga va a enfrentar no más de 2 meses de cheque en blanco por esta sociedad que tiene una propensión a la movilización muy alta. Lo va a cobrar enseguida, entonces tiene que entrar con un plan de transformaciones inmediato. Y en paralelo está corriendo otra dimensión de las transformaciones, que es el proceso constituyente.
que esa derecha también lo está tratando de obstaculizar. Los medios de comunicación en Chile lo están tratando de obstaculizar, lo están tratando de desprestigiar sistemáticamente. Eso es importante que se sepa ya también. Hay dos grandes, hay un duopolio de los medios de comunicación que manejan todos los diarios en Chile, ¿no? Copesa y el Mercurio. Han agredido sistemáticamente al proceso constituyente y ahora a la candidatura, digamos. Entonces, se expresa por distintas vías esta obstrucción, si tú quieres, conservadora, que no debería sorprendernos, porque, como insisto, tenemos la derecha más orgánica que hay en toda América Latina, como lo dijo el propio Vargas Llosa, digamos así, con una especie de envidia, ¿no? Sí, exactamente. Sí, de hecho, acá en la Argentina, y sé que en otros países también, curiosamente, pese al estallido, se sigue citando al modelo chileno como el ejemplo. Es algo bastante llamativo. Te quiero preguntar, me parece muy interesante lo que estás contestando. Quiero seguir la misma línea, pero ir hacia una lectura un poquito más a futuro, ¿no? Desde los dos lados. Por un lado, quiero preguntarte quién es Gabriel Boric. ¿Qué se puede esperar de una eventual presidencia de él y también teniendo en cuenta el contexto que le enmarca y su agrupación, ¿no? Esta alianza Apruebo Dignidad? Pero también por el otro lado te quiero preguntar quién es José Antonio Kast y en qué línea se puede leer esta cuestión de la derecha más orgánica de la región, porque digo, Chile, como bien mencionás, hace varias décadas tiene un Estado neoliberal. Y en este momento Sebastián Piñera, presidente claramente neoliberal, que además se fue corriendo hacia la derecha con el paso del tiempo, se va con una imagen bastante negativa, ¿no? Entonces, a mí me parece también llamativo, así como por un lado está Boric, del otro lado, cómo Piñera se va bastante golpeado, su gobierno, pero aparece una opción de extrema derecha. Te quiero preguntar también si Kast viene a ser como una reconfiguración de esa misma derecha o ves ahí un fenómeno nuevo. Mira, partamos por el final primero. Ayer conversaba, de hecho, con un medio brasileño y trataba de hacer las diferencias para que se entienda fuera quizás entre Bolsonaro y Kast. ¿En qué sentido? O sea, estas figuras tipo Bolsonaro, tipo Trump, son figuras de oportunidad que asaltan un momento de vacío político, de debilidad de las estructuras políticas, etcétera, y buscan organizar un descontento por el costado derecho, digamos, de la vida, digamos. Kast logra más bien asaltar el comando político de la derecha orgánica chilena y logra subirse encima de las fuerzas más tradicionales de la izquierda chilena, que habían sido la UDI y Renovación Nacional. Y se impone por fuera con una fuerza de más reciente creación, con mucho apoyo de la iglesia evangélica que Pinochet transformó, desplazando lo que fueron los orígenes en algún momento dado de la teología de la liberación, que habían intentado instalarse en la iglesia evangélica para desafiar a la iglesia católica. Eso es reprimido y se instala un enfoque muy conservador del evangelismo, que en este rato es uno de los sustentos principales de la cuestión de Kast. Por ahí podría haber una similitud a lo Bolsonaro, pero ojo, acuérdate que Bolsonaro tenía una cantidad de contradicciones que no podía administrar en su, comillas, bloque político. Aquí hay un bloque político orgánico, absolutamente, con un proyecto político de regresión, como te decía delante, incluso de regresión centenaria, o sea, abolir el voto, el derecho al voto de las mujeres. Eso es como mañana, no sé, pretender que no pueden salir a la calle y se tienen que poner una túnica, ¿me entiendes? O sea, una regresión total. Entonces, la amenaza contra las libertades, contra la democracia, es muy fuerte porque no responde a aquellas fuerzas de derecha que pactaron en la transición a la democracia, sino que responde a una reivindicación abierta, frontal, de la herencia pinochetista, de Krasnov, por ejemplo, de los violadores de los derechos humanos, etcétera, sí, desembosada, digamos. Eso es muy importante, porque es una reacción ante el ascenso popular que abrió la puerta a una serie de transformaciones, que es lo que te señalaba antes, tanto a nivel constitucional como a nivel incluso posiblemente del propio aparato ejecutivo de la presidencia, digamos, ¿no? Se expresa en los dos planos. Entonces, al final es un repliegue conservador hacia las posiciones más duras de un sector que tiene mucho poder en este país todavía.
tiene mucho poder y tiene un electorado duro, absolutamente duro. Por eso digo que se cuentan una serie de millones de personas que tienen una alta propensión a la votación. En esas comunas votan más del 88-89% de las personas. A nivel popular al revés, 19, 18, 30% con suerte, ¿no? Cuando veíamos un mapa de lo que fue la primera vuelta aquí en Santiago, por ejemplo, la misma capital, eran las comunas de alto ingreso y la de bajo ingreso parecía Berlín, digamos, ¿no? Yo lo decía, Berlín era un muro, faltaba que hubiese un hoyo donde intercambiaban espías nomás para que fuera Berlín, digamos, ¿no? Berlín Oeste y Berlín del Este, digamos, porque es una fractura, es una polaridad social y política que es inédita en los últimos 30 años de las fuerzas que manejaron esto negociando en los interregnos, digamos, ¿no? Esas se agotaron. Por eso surgen estas alternativas. Ahora, Gabriel, por el otro lado, quien conozco hace muchos años, por eso quizás, disculpen que hable así de él, pero más allá yo creo que de sus gustos y de sus opciones y sus convicciones, le toca la enorme responsabilidad de ponerse al frente de una alianza social y política lo más amplia posible, incluso recogiendo muchos de los vestigios de la vieja concertación, para enfrentar un avance conservador de tales dimensiones, digamos, que pueda obstruir el proceso de transformación, el proceso de desmontaje del neoliberalismo, que en Chile nos puede tomar de verdad, francamente, una década. Va a ser muy difícil, porque también tenemos del frente una palabra que ya no está en desuso, digamos, pero permíteme usarla, el enemigo, digamos, ¿no? La alteridad con que estamos chocando es muy fuerte. Tiene un manejo de los medios, tiene una ideología, tiene un manejo unívoco del discurso, etcétera, y tiene cierto raigambre en ciertos sectores muy duro. Entonces, sus 3, 4 millones de votos son duros. El problema es superar eso para poder darles vuelta. Porque desfilan a votar sin duda, digamos, ¿no? En cambio, nosotros oscilamos dentro de una población que está al revés, que se aísla de la política, entre ese abismo y política y sociedad, un abismo muy grande entre política y sociedad, porque la política se elitizó mucho, se dio vuelta hacia adentro, se preocupaban de sus propios asuntos, etc. Ese desprestigio de la institucionalidad, esa crisis de legitimidad de las élites, de todo tipo de élites, militares, judiciales, policiales, políticas, empresariales, etcétera, eclesiásticas, al final también, de alguna manera, afecta a estos jóvenes que se proyectan en el año 2011 y logran ingresar en la política institucional. Esa política tan cerrada que tenía la transición, estos jóvenes llegan ahí y logran ingresar. Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, etcétera, y otras figuras logran entrar, por ejemplo, al Parlamento, un Parlamento que no había sido perforado jamás por otras fuerzas que no fueran las de la transición. Y ahí empiezan a inaugurar recién un contacto desde esas esferas políticas con la sociedad. Pero eso es un proceso relativamente del último año, digamos. Entonces, Gabriel es hijo, es una construcción de unos años muy intensos, muy cortos, muy rápidos. Su propia juventud lo expresa, digamos, como personaje, digamos, frente a este dilema, en un momento y en una encrucijada tan tremenda que está puesto, en este caso, Chile, digamos, ¿no? Y que yo creo que se va a prolongar por un buen tiempo, digamos. Vamos a tener el problema ya después del propio proceso constituyente, que en este rato dejó de ser noticia porque la elección presidencial se corrió, pero va a volver a ser noticia porque es sistemáticamente agredido por los medios de comunicación, por todo, ¿me entienden? Entonces, la transformación a nivel constitucional y además la transformación que se puede ejercer desde la figura del Poder Ejecutivo, que son dos dimensiones distintas de la estructura política, en este rato están amenazadas por una reacción conservadora a lo que fue una gran ola de avance popular, digamos, y que de algún modo era, bueno, yo lo he dicho, citaba recién la entrevista, era esperable, digamos, no podíamos creer que esto iba a ser lineal, ni corto, ni fácil, digamos. O sea, en suma, desmontar el neoliberalismo en el mismo país donde lo instalaron por primera vez y nació el experimento, digamos, ¿no? Yo creo que es nuestro gran desafío, nuestro compromiso con América Latina, ¿no?
Muy interesante, Carlos. Bueno, esperamos que vaya bien entonces, estaremos siguiendo el tema y a vos, por supuesto, te agradecemos. Sé que estás muy a las corridas, como dije al principio, así que de verdad muchas gracias por tomarte este tiempo. Esperamos poder realizar otras entrevistas en el futuro y bueno, mucha fuerza y estaremos siguiendo el tema. Un abrazo a todos ustedes, a todas, pueblo hermano. Gracias. Un abrazo. Bueno, gracias a vos y desde acá nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en otro momento en Horizonte Sur Global. Hasta la próxima.